tratar de introducir un método para calcular numéricamente integrales. Este es un método muy sencillo, no es muy bueno, pero nos da una idea de por dónde empezar a hacer este tipo de cálculos. Entonces, hoy vamos a considerar una función f definida en un intervalo AB. Vamos a suponer que f es continua, y no solo eso, sino que f', su derivada, es continua. Y lo que queremos calcular, obviamente, es esta integral. Ahora bien, recuerden que la integral es un límite de sumas. Entonces la idea de aproximar esta integral es usar una suma con finitos términos, y para ayudarnos en la intuición de lo que debemos hacer, vamos a suponer, bueno, que esta función es positiva, por lo tanto lo que tenemos que aproximar es el área bajo la curva determinada por el gráfico de f. Para ello, obviamente, lo primero que vamos a hacer es partir el intervalo en subintervalos más pequeños. Entonces hacemos una partición del intervalo. Partimos en n subintervalos y vamos a suponer que la longitud de esos intervalos es la misma. Y la voy a denotar esa longitud común por h. Ahora, lo que vamos a hacer es, si ustedes observan, esta integral se puede reescribir de la siguiente manera. Y lo que vamos a hacer es aproximar cada una de estas integrales. Observen que esta integral simplemente me da el área bajo la curva en este subintervalo. Para obtener el área total simplemente sumo cada una de esas áreas. Entonces, vamos a analizar lo que pasa con cada una de estas integrales. Entonces, voy a dibujar la situación en uno de esos subintervalitos. Este es 1. Me voy a olvidar de todos los demás. Entonces, supongamos que la función se ve así, en ese subintervalo. Entonces lo que queremos aproximar es el área bajo la curva. ¿Ok? Muy bien. Entonces observen que el área bajo la curva es menor o igual que el área bajo el siguiente rectángulo. Tome el máximo de la función acá. Digamos que se toma en este tj más barra. Tome el rectángulo con esa altura. Observe que el área bajo el rectángulo, bajo la línea verde, es mayor que el área bajo la curva. Y ahora, para aproximar por debajo, para ver una cota inferior, mire dónde la función toma el mínimo. Lo voy a suponer que es acá. Poner una raya por debajo. Y observen que el área bajo la curva es mayor o igual que el área bajo este rectángulo rojo. ¿Eso cómo se escribiría? Eso diríamos lo siguiente. Entonces, que la integral entre 3j y tj más 1 de f de t es menor o igual que el área de este rectángulo, que tiene esta altura y tiene esta longitud, su base tiene esa longitud h, pero es mayor que f de tj, donde se toma el mínimo, por h. Entonces esta es la desigualdad que vamos a analizar ahora, para ver que también podemos aproximar la integral por un producto de f evaluada en algún punto por h, y así poder determinar que también podemos aproximar la integral. Entonces esta es la desigualdad que tenemos que analizar. Entonces voy a usar, para aproximar la integral, recuerden que esta integral es aproximadamente igual a esta suma. Ahora, usando esta desigualdad, voy a ver qué tan bien esta suma aproxima esta integral. Es decir, quiero ver
cuál es la diferencia, o acotar por arriba la diferencia entre estos dos valores, y así tengo qué tan precisa es la aproximación dada a la integral por esta suma que está acá. ¿Okay? Entonces eso es lo que quiero analizar primero. Entonces para analizar eso voy a mirar esto de acá. Voy a relacionar este valor con este valor. Voy a relacionar f de tj con f de tj con la línea por debajo. Entonces para ello, lo más natural, o sea, quiero ver cómo se comporta esta diferencia, ¿sí? Lo más natural es usar el teorema del valor medio. El teorema del valor medio me dice que esto es igual a la derivada de f en un punto que voy a llamar xi sub j con una raya por debajo, tj menos t. Ese es el teorema del valor medio. ¿Okay? Entonces quiero comparar estos dos valores. Recuerden que con este valor lo estoy usando para aproximar la integral, pero yo sé también que la integral está entre estos dos valores, entonces lo natural es comparar estos dos valores de acá. Correcto. Entonces, lo que voy a hacer primero es lo siguiente. Correcto. Entonces, fíjense que de esta desigualdad se deduce, de esta igualdad se deduce lo siguiente: f de t sub j por debajo es exactamente igual a f de t sub j, ¿cierto? Menos f' de xi sub j, raya por debajo, tj menos t sub j, raya por debajo. Es simplemente pasar este para allá y este para acá y nos queda esa igualdad. Ahora, voy a acotar este por debajo. Fíjense que acá con este estoy acotando este por debajo. Entonces quiero aún acotar más este por debajo para que me siga dando una cota por debajo de esta integral. Entonces, resulta que esto es mayor o igual. Lo que tengo que hacer para que esto sea más pequeño es hacer esto positivo y lo más grande posible. Entonces, primero note que eso es así. Y esto, hacerlo positivo lo más grande posible, pues es h, porque la distancia entre este punto y este punto es a lo sumo h. ¿Sí? H es la distancia entre estos dos, pues entre estos dos la distancia es a lo sumo h. Y ahora voy a definir la siguiente cantidad. Debe ser el máximo que toma la derivada de la función f en todo el intervalo a b. Eso es lo que significa la notación. Este es el mayor valor posible del valor absoluto de la derivada de la función f en el intervalo a b. Usando eso, si me permiten, voy a borrar por acá. Obtengo que f de t sub j, raya por debajo, es mayor o igual que f de t sub j. Recuerden que este es el intervalo izquierdo, el extremo izquierdo del intervalo t sub j más 1, menos la famosa d por h. ¿Ok? Entonces, esta es una primera desigualdad. Ahora voy a hacer lo mismo con esta, pero la quiero acotar por arriba. Entonces hagámoslo también. Si yo hago lo mismo, teorema del valor medio me dice que f de tj menos, escribámoslo al revés de hecho, f de tj por arriba es igual a f de tj más f' en un punto intermedio, que lo voy a denotar así, note que le puse la barrita por arriba, en la variable evaluada en un punto intermedio entre estos dos, por tj menos tj barra. O al revés, perdón. Sería en este caso, como lo estoy usando al revés, sería así. Este es el teorema del valor medio. Me dice que la diferencia entre estos dos es igual a la derivada evaluada en algún punto intermedio entre estos dos puntos, multiplicada por la longitud del intervalo de aquí a acá. Muy bien, ahora quiero mayorar. Entonces, para mayorar, simplemente tengo que hacer esto lo más grande posible. Pero recuerden, lo más grande posible que puede ser esto es d, si le pongo el valor absoluto, y lo más grande posible que puede ser esto es h.
Entonces tengo una cota por arriba, fíjense. Tengo esta. Muy bien. Recuerden ahora, miren, lo que estoy usando para aproximar la integral. Pero ahora recuerden algo. Recuerden que la integral entre tj y tj más 1 de f de t dt es menor o igual que, si lo recuerdan bien, f de tj con la raya por encima, o sea, donde está el máximo de la función, por h, y es mayor o igual que f de tj con la raya por debajo, es decir, donde está el mínimo, por h. Ahora voy a reemplazar estos dos que están acá por estas dos desigualdades que encontré. Entonces, hagámoslo primero por debajo. Entonces, primera vez por debajo, me quedaría la siguiente desigualdad. Es mayor o igual que f, reemplazando este por este de acá, f de tj menos d por h, todo eso multiplicado por h. Y lo segundo es que si usamos la de arriba, me quedaría lo siguiente, la integral de tj a tj más 1 de f de t dt es menor o igual que f de tj más d por h, todo eso por h. Reemplazando esto por esto que es la mayora. Muy bien, ya estamos listos para ver que también aproxima esta suma, esta integral. Simplemente lo que tengo que hacer ahora es sumar esto entre j y n-1 para que me dé exactamente esto. Recuerden que la suma de estos desde j igual a 0 hasta n-1 me da exactamente esto. Es decir, recuerden esto. Es nada más y nada menos que la integral que estoy buscando. Entonces, si sumo esto y sumo la desigualdad, observen qué pasa. Si sumo esto, mirando la primera, si tomo la sumatoria a ambos lados, entre j igual a 0 y n-1, acá obtengo la integral y acá que obtengo simplemente esta suma. Aquí, si lo ven, por h, menos sumar estos términos de acá. Es decir, obtengo sumatoria desde j igual a 0 hasta n-1, f de j por h, menos la suma desde j igual a 0 hasta n-1 d por h al cuadrado. Es decir, esta suma es fácil de calcular. Esta suma, desde 0 hasta n-1 de d por h cuadrado es igual a n veces d por h cuadrado. Pero ahora recuerden, dividí el intervalo en n subintervalos del mismo tamaño. Eso quiere decir que la longitud de cada intervalo, de cada subintervalo es la misma, y si son n, pues esa longitud es 1 sobre n. Es decir, h siempre ha sido 1 sobre n. De donde queda que esta suma es exactamente igual a d por h, o d por 1 sobre n si lo desean, que es lo mismo que d sobre n. Primera conclusión, voy a borrar acá, es que la suma desde j igual a 0 hasta n-1 de f de j por h es menor o igual, menos d por h es menor o igual que la integral que estoy buscando.
Ahora miremos este lado de acá. Si hago lo mismo, sumo ambos lados, no voy a hacer el procedimiento, ustedes lo pueden hacer, es una réplica de este. Quedaría que esto es menor o igual que la suma de esto por h, es decir, la suma desde j igual a 0 hasta n menos 1 de f de tj por h, pero esta vez es más la suma de d por h cuadrado desde j igual a 0 hasta n menos 1, es decir, d por h. Entonces tenemos acotada por arriba y por debajo la integral que queremos calcular. Y ya estamos listos, porque esto que nos dice. Si ustedes pasan a restar esto, nos queda que la diferencia entre f de t y la suma desde j igual a 0 hasta n menos 1 de f de tj por h es mayor o igual que menos d por h y es menor o igual que d por h. En otras palabras, si yo pongo valor absoluto acá, el error que cometemos al aproximar esta integral con esta suma es menor o igual que el máximo de del valor absoluto de la derivada por el tamaño de los subintervalos en los que dividí el intervalo entre a y b. Entonces, esta es la observación final, y es que el error es menor o igual que d por h. Entonces, hagamos un ejemplo donde vamos a usar esto que acabamos de encontrar. Ejemplo. Supongamos que queremos estimar la siguiente integral. Esa es la integral que queremos estimar. Entonces, recuerden, yo puedo simplemente dividir el intervalo entre 0 y 1 en n partes iguales. Entonces, si divido en n partes iguales, este es el punto correspondiente al j-ésimo elemento de la partición. Y j va desde 0 hasta n menos 1. Ahora, ¿cuál sería entonces la aproximación que usaría para esta integral? La aproximación que usaría sería esta. Esa sería. Ahora, yo quiero saber cuál es el error que cometo si uso n, por ejemplo, igual a 100 o n igual a 200, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que yo necesite. Entonces, a la exactitud que necesite de la aproximación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, recuerden que ese error, en este caso h es 1 sobre n, ese error sería igual a d sobre n, a lo sumo. Entonces, tengo que encontrar una cota superior para la derivada de esta función, y el error va a ser esa cota superior sobre n. Entonces, hagámoslo por acá. Entonces ya sabemos que este es f. F' es simplemente menos 2xe a la menos x al cuadrado. Y ahora vamos a optimizarla. Entonces, para optimizarla, esta es la función que tengo que optimizar. Saco una segunda derivada. Me queda 4x cuadrado e a la menos x al cuadrado menos 2e a la menos x al cuadrado. Como verán, esta segunda derivada se anula cuando, si ustedes factorizan, e a la menos x al cuadrado queda 4x al cuadrado menos 2. Entonces, esto nunca se va a anular, esta derivada se va a anular cuando esto se anule. Y en el intervalo 0,1, eso pasa cuando x es igual a 1 sobre raíz de 2.
¿Qué valor tiene ahí la derivada en x sobre raíz de 2 o el valor absoluto de la derivada? Veamos, el valor absoluto de la derivada en 1 sobre raíz de 2 es igual a 2 sobre raíz de 2 e a la menos 1 medio. Observen que esta derivada en valor absoluto en 0 vale 0 y en 1 vale 2 sobre e. Ahora, no es difícil ver que 2 sobre e es más, o si ustedes quieren usar una calculadora, es más chiquito que esto. Entonces este va a ser d. ¿Sí? Es una optimización sencilla, como ustedes la harían en cálculo diferencial. Y ahora veamos qué tan grande es esto. Esto es 1 sobre la raíz cuadrada de e, pero e es mayor que 2. Entonces esto es menor o igual que 2 sobre raíz de 2. O sea, como e es mayor que raíz de 2, e es mayor que 2, e a la menos 1 medio es menor que 1 sobre raíz de 2. ¿De dónde queda que esto es menor que esto? Que es igual a 1. En este caso eso quiere decir que podemos usar d igual a 1. Espero haber sido claro con esta, en este caso. Si no, traten de hacerlo ustedes mismos, o traten de hacerlo, o grafiquen la función si quieren y dense cuenta que la función a la que me refiero es esta, miren su valor absoluto y noten que su siempre es menor que 1. Que su valor siempre es menor que 1. ¿Okay? Entonces, teniendo d igual a 1, yo sé que si yo uso esto para aproximar la integral, el error que cometo es menor que d sobre n, o sea, 1 sobre n. Entonces, yo sé que el error es a lo sumo 1 sobre n. Entonces, si quiero dos cifras decimales exactas, si queremos dos cifras decimales, después del punto me refiero, o sea, la primera sería el número punto, dos cifras decimales después del punto decimal. Entonces con n igual a 1000 cumplimos con esa misión. Entonces habría que hacer esta suma de 0 a 999. Aquí n sería 1000 y aquí sería 1000. Entonces la suma que aproximaría de esa manera sería 1 sobre 1000, la suma de e a la menos j sobre 1000 al cuadrado, desde j igual a 0 hasta 999. Claro, tienen que tener en cuenta que los sistemas con los que se hacen estas sumas también aproximan, entonces habrá un error de redondeo y obviamente eso introduce otros errores, pero pues ese no es el caso de analizarlos acá, pero esto ya da una buena idea de cómo aproximaría uno numéricamente una integral. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias.